Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero DICI de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En este caso, dentro del contenido general, diseño anteproyecto de plantas de procesos o plantas industriales, estamos desarrollando el tema instalaciones, protección contra siniestros. Instalaciones, protección contra siniestros es una reglamentación que la indica, la normaliza la Dirección Nacional de Bomberos, la DNB. Y nosotros lo hemos dividido en varios materiales para que no creo que sean complejos, pero sí para que no sea el material, este material no sea tan extenso. Esas lo hemos dividido en aspectos generales que les permiten a ustedes saber e interpretar a nivel general cómo, dónde encuentran la normativa y cómo pueden descargarla. Luego tenemos la representación de los planos, o sea, cómo interpretar esa información y leer esos planos. Y luego, con respecto a los instructivos técnicos que me traen esa información que mencioné en esos dos materiales, vamos a hacer un paneo general, como es en este caso. Luego de este paneo general en el cual vamos a ver aquellos instructivos técnicos que se relacionan directamente con las plantas industriales, vamos a tocar dos: el instructivo técnico 00 y el 12. Como ven ustedes, acá nosotros empezamos por el instructivo técnico 01, no por el 00, porque el 00, lo mismo que el 12, tienen un material bastante desarrollado y es necesario verlo con mayor cuidado, y por lo tanto entonces vamos a ver primero un paneo y después vamos a dirigirnos en otro material en esos dos instructivos técnicos que les mencioné, el 00 y el 12. Bueno, el instructivo técnico 01 lo que trae, como les dice acá, son los requisitos administrativos, y acá les trae en el índice, ¿verdad?, qué temas trata. Este instructivo 01, les sugerimos que ustedes lo lean, ¿verdad?, que tengan idea de cuál es su contenido, principalmente porque les va a mencionar qué sucede cuando yo no tengo datos para poder evaluar qué medidas de prevención o de protección son necesarias en mi planta industrial, o el destino o la categoría. Entonces, cuando en los instructivos técnicos de la Dirección Nacional de Bomberos no me permitan, no me permitan esos datos u otros, ellos avalan que uno recurra a cualquiera de estos cuatro materiales. Si no tengo ninguno, si los casos que yo estoy buscando o el caso que estoy buscando no está ni en el nacional de la Dirección Nacional de Bomberos, ni en ninguno de estos cuatro internacionales, ahí entonces, justificándolo, tendrán libertad para que rija su propio criterio, el criterio del técnico, o otras normas técnicas internacionales que no sean, o regionales que no sean alguna de estas cuatro. Lo otro que trae este material 01 es que me permite ver qué trámites son necesarios y los plazos, los trámites, la gestión, y también cuáles son los requisitos para la presentación de los planos. Esos dos temas los tocamos en gestión y habilitaciones, y los tocamos en representación de planos. Por lo tanto, no lo vamos a ver acá, ya que lo tienen en ese otro material. En el instructivo 2 hace referencia a los conceptos básicos de seguridad contra incendios. En este caso sí les decimos que lo tengan como material de apoyo a medida que avancen con los instructivos 00, el 12 y siguientes, porque en estos casos lo que les trae es, como les muestro acá para los sprinklers, los rociadores, les trae un texto que permite entender, si yo no lo sé, cómo funciona
muy claramente está explicado cómo funciona, qué tipos hay de los que ellos piden que se puedan instalar o se deban instalar y en qué casos los debo usar. Entonces, en el instructivo técnico que hace después referencia a los sprinkles, que hace referencia a las señalizaciones, que hace referencia, por ejemplo, a los detectores y sistemas de detección, que hace referencia a otras medidas, como dice acá, pasivas, preventivas o activas, como pueden ser las bocas de incendio, como pueden ser los extintores, ya sean portátiles o tipo carrito. En esos casos, la norma, ¿verdad? La normativa, el instructivo técnico específico, no les va a mencionar, les va a decir las distancias, las alturas, las dimensiones, por ejemplo, en el caso de la cartelería, cuántos debo colocar o qué pautas tendría que tener en cuenta para saber cuántos debo colocar, pero instalar, pero no les va a decir cuál es la función, ¿verdad? No les va a explicar en qué casos se usan unos u otros, sino que directamente va a ir a darle dimensionado y ubicaciones. Por eso es que es importante que ustedes, cuando lleguen a el instructivo técnico, en este caso sistemas de detección y alarma, que el instructivo técnico es el 11 y es del 2010, el instructivo técnico 11 del 2010, y les va a dar entonces las pautas de colocación, sus alturas, sus dimensiones y demás, recurran a este instructivo técnico 02, que trae párrafos. Como ven, en pocos párrafos se explica, y en pocas palabras se explica esos datos, que les van a permitir complementar los otros, el dimensionado. Bien, en el instructivo técnico 02 también menciona cuáles son las medidas, porque después a medida que se avanza en los diferentes instructivos, menciona medidas preventivas, medidas de protección, pero no dice, no vuelve a explicar cuáles son. Entonces, ellos consideran tres tipos de medidas. Las preventivas de protección, que son las que permiten una detección o notificación temprana. O sea, lo que hacen es que antes de que ocurra el siniestro, me están advirtiendo que eso va a suceder. Por ejemplo, el caso de una cartelería, el caso de un detector, justamente como vimos antes, de humo o de calor, ¿verdad? O cualquiera de esas situaciones en las cuales antes de que ocurra el siniestro, yo puedo estar advertido. Luego hay medidas pasivas o activas. Las medidas pasivas son aquellas que no implican una función previa, sino que lo active, una función previa, una primera actividad, como puede ser, por ejemplo, un rociador, como puede ser, por ejemplo, un extintor de cualquier tipo, y portátil o de carrito. O en estos casos, una medida pasiva son los que ellos mencionan aquí, ¿verdad? Las rutas de escape son los materiales de construcción de la estructura que se usan, que no implican ninguna acción previa, sino que simplemente con estar instalados, construidos, determinan que ya hay una medida de protección. Bueno, avanzamos entonces y vemos el instructivo 3. El instructivo 3, al igual que el instructivo que mencioné antes, el 2, son dos instructivos que ustedes deberían tener cuando estén aplicando en todo momento como referencia. El instructivo 3 menciona la terminología de incendio. O sea, uno no lo lee antes porque sería como leer un diccionario, pero sí es importante que lo tengan presente cuando estén leyendo los demás instructivos, cualquier instructivo que estén leyendo, porque va a hacer referencia a esa terminología. Y los términos que se emplean son terminología de incendio. Puede ser que no sea
en el lenguaje habitual, la acepción que uno le dé, el significado que uno le dé, y también muchas veces pasa que no es el mismo significado que en construcción. Aquí les muestro algunos para interpretar algunos, pero también para mostrarles esos casos que les acabo de mencionar. Por ejemplo, acá habla de pavimento y de piso. Entonces, piso uno habitualmente entiende justamente el plano de piso, donde uno se va a parar. En cambio, ellos lo denominan ese plano de piso, donde uno se va a parar. No importa que sea el 00 por debajo del mismo o por encima del mismo, ¿verdad? Lo denominan pavimento. Pavimento en construcción, uno por lo general denomina el tipo, el material, el tipo de material o el material con el cual se conforma ese plano de piso. Y por pavimento también, en el caso de las normativas, por ejemplo, del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, mencionaba como pavimento la zona, o menciona en realidad como pavimento, la zona por donde circulan los vehículos en el espacio público urbano, calle o rural. Entonces, en ninguno de esos dos casos que uno maneja la normativa relacionada con la normativa de, a nivel de zonificación y a nivel de establecer los predios o de establecer cuáles son las afectaciones que se dan en esa zona o en ese predio, o en materiales de construcción, este término pavimento se usa del mismo modo en incendio. Y por piso, ¿verdad? Lo que se entiende es el volumen, no es solamente el plano de piso, como está acá en pavimento, sino que está contenido el plano de piso y todo el volumen que conforma ese nivel, o sea, ese espacio. Esto, el techo, paredes, todo ese volumen, por ejemplo, esto sigue similar al caso, por ejemplo, cuando uno sube en un ascensor o va por escalera y dice, bueno, voy al piso cuarto, al piso tercero, al piso segundo. Entonces no está implicando que va a ir solamente a pararse en el nivel de piso y que no va a tener paredes ni techo, sino que está haciendo referencia a todo ese espacio, a todo ese volumen. Bueno, otro caso es el de edificación. Este es muy importante porque va a estar relacionado cuando se tengan que calcular las áreas o haga mención, ¿verdad?, a los destinos. A su vez, solo trae una definición de edificación en general, sino que ustedes miran, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad?, indicaciones de edificación con acepciones directamente vinculadas a la terminología de incendio. Por edificación se entiende el área construida, después vamos a ver cómo se calcula el área, qué se considera por área, pero es el área construida, o sea, no es el área a construir, sino es la que ya existe, el área construida destinada a albergar la actividad humana o cualquier instalación, equipamiento, material. ¿Qué significa esto? Que en esa área que ya se construyó puede haber actividad humana solamente, puede haber una instalación, pueden haber equipos, puede haber material, o sea, puede haber un depósito con o sin actividad humana, safral permanente, o puede no haber actividad humana. Bien, y acá, bueno, tenemos otros casos como qué significa edificación importante, edificación principal, que parecería, ¿verdad? Si uno lo lee sin saber que son dos y que se hace referencia a dos casos diferentes de área construida, ¿verdad? Podría suponer que principal es igual en el caso de la edificación o sinónimo de importante. Sin embargo, si miramos, principal es la que le da, y esto es importante porque el término principal lo van a usar también para destino principal, ¿verdad? Y es similar a la acepción que tiene acá. Edificación principal es aquella que da lugar a esa construcción, independiente de que hayan otras edificaciones subsidiarias de esa edificación principal u otras áreas construidas subsidiarias de eso. O sea que otras áreas que surgieron u otros destinos que surgieron por necesidad para apoyar o colaborar con esta que es la principal.
Y la importante no necesariamente es la principal. La importante es aquella que es crucial en el caso de exposición de fuegos. Y no quiere decir, ¿verdad?, que sea la que ocasione mayor riesgo o la que pueda ser más afectada, sino que está implicando ambos casos. Puede ser la que tiene mayor población, aunque no sea la actividad principal, la que dio lugar a esa construcción de esa planta industrial, pero que tiene una mayor cantidad de personal. Entonces, esa es una edificación importante. Pongo un caso que podría darse. Por ejemplo, digo, bueno, tengo una planta donde estoy procesando, pero no es necesario, por ese tipo de proceso, por la tecnología que estoy usando, no es necesario que el personal supere el personal que tengo a nivel de gestión, de trámites administrativos, en laboratorios, etcétera. Entonces no están ubicados en la zona de la elaboración, están en las oficinas y en el laboratorio. Por lo tanto, si el volumen de personal es mayor, quiere decir que esa edificación va a ser considerada importante y no la edificación donde se está elaborando, a pesar de que sea principal. Lo otro es con respecto al riesgo. Bueno, yo puedo tener una sala de calderas que genera riesgo o depósitos de combustible o depósitos, ¿verdad?, que generen un riesgo importante a la planta. Bueno, eso también, en ese caso, ¿verdad?, puede ser considerado, o como dice acá, porque tengan algún valor, por ser un bien de alto valor, va a ser considerada entonces como importante, aunque no sea la que dio lugar a la construcción, a esa área construida, o sea, que dio lugar a esa edificación. Entonces, por edificación entendemos toda el área construida y ahora vamos a ver qué se entiende por área construida. Área construida, área construida es la sumatoria de todas las áreas que se van a ocupar y que son cubiertas de una edificación. Quiere decir que tiene que tener techo. Una cubierta es un techo. Quiere decir que es la suma de todas las áreas ocupables. Y por áreas ocupables, ¿verdad?, entendíamos tanto aquellas que tenían actividad humana, como instalaciones, como equipamiento o materiales, de forma permanente o no, en la medida que tengan un techo. Y el área a construir es el área que está proyectada, pero que todavía no se construyó. Y el área de edificación es la suma de la que se va a construir, que no existe hoy, pero se va a construir, y de la que está construida hoy. Ese es el área de la edificación. Entonces, si miramos acá, la edificación era el área construida, vamos a ir para adelante porque creo que igual viene, acá está. La edificación era el área construida destinada a albergar actividad humana, cualquier instalación, equipamiento o material. El área construida, entonces, repito, es la sumatoria de todas las áreas ocupadas que pueden darse cualquier situación de este tipo. Bien, pasamos a, bueno, acá como pueden ver hay diferentes distinciones, lo mismo que había con edificación, hay diferentes distinciones de lo que son áreas, mayor pavimento, área fría, área protegida, área de riesgo, refugio, etcétera. Y otro dato importante, además de tener presente cómo se calcula el área y qué es lo que se considera la edificación y qué es lo que se considera principal y qué es lo que se considera principal o predominante, es la altura de la edificación. Porque para recurrir a los instructivos técnicos y saber cuáles las medidas de protección, voy a necesariamente a tener que tener en cuenta la altura de la edificación. Además, en muchos casos del área, el destino principal predominante, la altura de la edificación. Y la altura de la edificación, ¿verdad?,
obviamente es en metros, porque es una distancia, una altura, y dice que que se da entre el punto de la salida al nivel de descarga. Y la descarga es la sección de la salida entre la terminación de la salida y la vía pública. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que por descarga es todo el sector en el cual todo mi trayecto que inicia, ¿verdad? En el punto de salida, por ejemplo, de este local, yo para evacuar como ruta de escape, para salir de este local, estamos hablando de rutas de escape, ¿verdad? No de salidas, las salidas de personal tradicionales o cotidianas, sino donde haya una ruta de escape. La salida de la ruta de escape, desde ese punto en el que yo salgo hasta lo que yo recorro, hasta que llego al límite de propiedad, y entonces una vez que cruzo ese límite de propiedad, estoy en el espacio público, urbano o rural, ¿verdad? El espacio calle o el espacio camino, ese punto, ¿verdad? Que se da para hacer esa descarga o ese recorrido en en una puerta de salida de escape, es el punto que se mide hasta el punto más alto del nivel. Y como es el nivel, entonces no es solo este nivel de piso, sino que es hasta este punto, el punto más alto de todo este sector, que es el nivel. Si este entrepiso no existiera, seguiría siendo este el punto más alto. Y si hay varios niveles que cubren todos los pisos, porque tengo varios pisos, entonces sería el punto más alto que corresponde, ¿verdad? A la sumatoria en altura de todos esos niveles. O sea, en definitiva, de afuera, desde que se sale la ruta de escape al punto más alto que corresponde al techo. Bien, eso sería en el caso de que yo no tuviera un subsuelo. Si yo tengo un subsuelo, en ese caso, ¿verdad? Y el subsuelo tiene un destino diferente al que está ocurriendo en este lugar donde yo tengo la puerta de escape, se considera desde este punto de abajo, desde este nivel de acá abajo. ¿Por qué desde el nivel de abajo? Porque las personas van a tener que escapar, entonces esta distancia, la altura de la edificación, se tiene que considerar mayor para que, porque después vamos a ver que hay parámetros que vinculan uno con otro, se tiene que considerar mayor porque las puertas y la ruta de escape o la descarga tiene que estar considerando que la persona que está acá abajo pueda escapar. Ahora, si el destino del subsuelo es el mismo o similar en carga de fuego a el que está sucediendo en el nivel donde está la puerta de escape, entonces no es necesario considerar este nivel, sino que se mide desde este plano hasta de nuevamente la parte más alta, el nivel más alto. Bien, seguimos, vimos altura en el IT 03. Bien, el IT, para resumir, el IT 01 lo necesito ver y recurrir a él como a modo general, ¿verdad? Pero en este caso, para ver qué medidas voy a aplicar, principalmente cuando no tenga en el IT, en este de Nacional de Bomberos, no tenga un caso, no tenga el caso resuelto, no tenga una situación igual o similar, que yo pueda entonces asimilar a mi caso particular de industria. Entonces ahí recurro a los otros cuatro internacionales, normativas internacionales. El IT 02 y el IT 03 eran conceptos básicos que me explicaban y me daban aspectos generales para comprender, ¿verdad? Qué es, cómo se usa, en qué casos, cuáles son las medidas de seguridad activas, pasivas o preventivas en el IT 02. Lo tengo como material de apoyo cuando vaya a seleccionar o me vea obligado a seleccionar una medida de protección que se van a empezar a desarrollar, como ustedes ven, a partir del IT 04. Y el IT 03, que es el de terminología que recién vimos, lo tengo también presente porque cada vez que me diga, por ejemplo, extintor, ¿verdad? Si yo tal vez deba recurrir a él
si fuera algún caso que yo podría tener confusión o dudar de qué es lo que quiere decir en la terminología de incendio. Bueno, el IT04, y aquí voy a hacer un paneo más rápido, porque aquí en realidad en estos casos lo que da, como ustedes pueden ver acá, empieza a dar a partir de tablas o de datos escritos, empieza a dar distancias, empieza a dar distancias en horizontal, empieza a dar alturas, empieza a dar dimensiones de esas medidas, esos objetos que constituyen la medida de protección, o cada cuánto los tengo que ubicar o la cantidad que tengo que ubicar. Entonces acá en el caso del extintor, por ejemplo, me da los dos casos, los que son de ruedas o carros o los que son portátiles, y me dice, ¿verdad? Por ejemplo, me define cuál es la capacidad, ¿verdad?, que tiene que tener el portátil o el sobre ruedas según el caso, ¿verdad? Según el tipo de extintor que yo vaya a usar. El tipo de extintor que debo usar o me lo especifica directamente otra tabla, que es la que me dice cuáles son las medidas de seguridad, o yo debo recurrir al IT02 que me explica en qué casos puedo usar o para qué sirven, ¿verdad?, cada uno de estos cuatro. Bien, luego me dice las distancias. Eso era para seleccionar, ¿verdad?, qué capacidad tiene que tener. Esto es que eso va determinado también por el volumen que va a tener ese extintor, ¿verdad? Por las dimensiones que va a tener ese extintor. Y luego acá me da las distancias. Entonces me da 10, 15 y 20 metros cuando son extintores con ruedas, carritos, y estas distancias las aumenta a 15, a 20 y a 30 metros cuando son, ¿verdad?, extintores que son, perdón, voy recalculando porque no sé, ahora empecé a pensar si lo dije bien. En este caso, que son distancias menores, es para los extintores portátiles, porque hay mayor dificultad, ¿verdad? Para poderme trasladar, entonces los tengo que tener más cercanos. Las dimensiones de 15, 20 y 30 metros es cuando es más fácil, ¿verdad?, trasladarme entre un punto y otro con el extintor. Y entonces son los extintores tipo carrito, los que tienen ruedas. Bueno, después da otros datos sobre los extintores, ¿verdad?, dimensiones y demás. El IT05 me establece los sistemas de agua y bocas de incendio y lo hace para la conexión de OCE. Pero es importante porque luego menciona que cuando tengo bocas de incendio dentro de mi planta industrial o en el interior, tengo que usar estas mismas directivas. ¿Qué son estas directivas? Bueno, estas directivas, por ejemplo, me indican, que les mencionaba, de los sistemas de agua y bocas de incendio, me indican todo, me indican las dimensiones de la boca de incendio, me indican a qué altura a qué altura máxima los tengo que poner y a qué altura mínima. ¿Cuánto es la caja? 15 por 70 por 1 metro, con un vidrio. Me indica el tipo de válvula que tiene que tener, me indica la dimensión de la manguera, me dice el largo de la manguera máximo que puede llegar a tener, me dice las cañerías, me dice el tipo de conexión de las cañerías, me dice que, como ustedes seguramente saben, son sistemas de unión especiales, tipo stores. Bueno, todas esas indicaciones me las da en este caso y le suma las conexiones, ¿verdad? Si viniera bomberos para hacer una conexión de agua, e incluso suma si tuviera equipos para bombear al interior de mi planta. El IT06 hace referencia a la simbología. Bueno, este es otro IT que tienen que tener también lo mismo que el 2 y el 3 de terminología, siempre disponible. ¿Por qué? Porque este IT03 me va a estar determinando esa simbología, me va a estar mostrando, me va a estar indicando cuál es la simbología que yo tengo que usar en cada uno de estos casos. Por ejemplo,
si tengo alarma acústica, si tengo alarma acústica tipo campana, si tengo alarma visual. Entonces, estas situaciones lo que puedo agregar, ¿verdad? Son cubre todo, ¿verdad? Y trae varios anexos con toda la simbología. Lo que puedo agregar es lo que les mencioné lo que se menciona en el material de representación de planos, que el ITE dice que se tienen que pintar, que son monocromos en negro con un trazo que se destaque del resto, pero también indica que es importante para visualizarlo en la planta darle un color a todos el mismo o diferenciarlo por colores para poder diferenciar uno de otros. Por ejemplo, los extintores de los detectores de incendio, de las señalizaciones o el marcado de las rutas de escape, o, por ejemplo, los rociadores. Y ese color, nosotros les decíamos, y lo vuelvo a mencionar, que sugerimos que sea el mismo color que va a tener, ¿verdad?, el cartel que se ubicaría, la señalización que se ubicaría físicamente, porque es una forma fácil de reconocer. Si yo sé que las rutas de escape, porque veo que los carteles son en verde, es mucho más fácil reconocer en el plano que también esa señalización con este símbolo la tengo en verde. Lo mismo que los extintores o las bocas de incendio, que los carteles incluso se pintan. Ustedes habrán visto los extintores de rojo y el nicho de rojo. Bueno, pintar el símbolo también de rojo. Pero la norma en realidad dice que podría ser negro, pero agrega que para visualización es mejor. Lo otro que agrega y es importante, que está dicho también en representación, pero lo digo rápidamente acá, es la proporción y la proporción entre ellos, la proporción con respecto al plano y la proporción con respecto a el objeto real que se corresponde con esa simbología. Eso está explicado, repito, en códigos de representación de planos. Bueno, el IT 07 hace referencia a la iluminación de emergencia. Entonces acá dice en qué casos en qué casos, ¿verdad? ¿Qué tipo de iluminación de emergencia? Acá vieron que dicen todos los recintos donde su ocupación sea mayor a 100 personas, en los recorridos comunes de evacuación, en los accesos generales de la planta de edificación, en estacionamientos, en locales de tales tipos, salidas de emergencia. O sea, la iluminación de emergencia explica cuáles son las posibilidades con batería centralizada, con batería individual, ¿verdad? Cuáles son, y otros casos, cuáles son, y también dónde se ubicarían, más allá de lo que pueda decir el IT00 y el 12, que me indican si tengo que poner o no iluminación de emergencia. Acá tenemos casos de la iluminación y ya ven que este IT que hace referencia a la iluminación, lo tengo que vincular con el de señalización, lo mismo que el anterior. Cuando tengo el símbolo del objeto, siempre le va a corresponder un símbolo que va a indicar qué cartel tengo que ubicar junto al objeto. En el 06 me trae el símbolo del objeto, por ejemplo, de la iluminación de emergencia. La cartelería que tengo que ubicar me la trae en el IT 10, donde entonces tengo diferentes carteles que lo que me da también son sus dimensiones, sus colores, me dice, por ejemplo, a qué altura los tengo que poner con respecto a piso, y acá vieron que también está relacionado lo que yo les mencionaba, ¿verdad? En la planta va a aparecer el símbolo del extintor y luego el símbolo del cartel, y lo mismo, el símbolo de la boca de incendio y el símbolo del cartel. Bueno, acá me está dando sus alturas, acá me está dando más allá de la dimensión. Esta es la dimensión real que va a tener cuando se amure, cuando se coloque ese cartel. Pero acá lo que me da es, según estos tamaños, me da las distancias a las cuales me da una distancia mínima y una distancia máxima del observador. Esto es lo que me está diciendo que no voy a poder tener ya de inicio,
¿verdad? Elementos extintores a una distancia mayor de 50 metros. ¿Por qué? Porque la distancia para poderlo leer es menor a 50 metros. O sea que ahí ya me está haciendo una limitación de la distancia que yo voy a tener entre un extintor y otro. También me da la distancia entre ellos, ¿verdad? De los extintores. Me dice, por ejemplo, bueno, no sigo profundizando en esto porque si no, creo que ustedes lo pueden leer. Sí va a dar más datos, pero creo que se comprenden fácilmente y me voy a extender innecesariamente con datos que ustedes, teniendo en cuenta las consideraciones que le dije, perfectamente los pueden interpretar y leer porque son números, ¿verdad? Son valores, dimensiones, y en altura y en horizontal, que es aplicar ese valor. Lo importante era sí tener en cuenta que van a haber dos símbolos en la planta, el de la medida de protección física, el del objeto físico que se corresponde con un símbolo del 0,7 y el símbolo que se corresponde de señalización con el 10. El 11 lo que explica son los sistemas o da datos sobre los sistemas de detección y alarma de incendio, ¿verdad? En este caso vuelve nuevamente a dar datos sobre su ubicación, sobre su altura, da por ejemplo la distancia máxima que tiene que recorrer una persona desde cualquier punto que tiene un área, ¿verdad? Si la persona está trabajando en un punto, la distancia máxima que tendría que recorrer sin tener un detector de incendio o una alarma o un pulsador, como dice acá, el pulsador para activar son 30 metros. Y lo otro que agrega es que los pulsadores manuales se deben colocar junto a las medidas de protección contra incendios y próximos a los puntos de evacuación. O sea que siempre estamos mencionando el punto de evacuación para la altura, el punto de evacuación para la señalización, el punto de evacuación para los elementos de protección, como es la iluminación, como es en este caso los detectores, las alarmas. Bueno, ahora pasamos al IT 12. El IT 12 me va a permitir calcular las cargas de fuego en las edificaciones, o sea, en las áreas construidas que albergan, ¿se acuerdan? Que albergan personal, o sea, una actividad humana, que albergan instalaciones, equipamiento o materiales, depósito. Bueno, no me voy a detener ahora en el IT 12 porque justamente va a ser parte del material que vamos a ver con el IT 00 para verlo, entenderlo, verlo con mayor detalle y así entenderlo mejor porque ahí es donde determinamos qué medidas de protección voy a usar y entonces me lleva a leer los otros IT. El IT 13 es sobre las tablas de capacitación. En realidad las tablas de capacitación son válidas para incluir en el trámite y también para tener en cuenta en la logística de la planta. ¿Me dan algún dato con respecto a alguna pista, algún dato con respecto a cómo entender esas rutas de escape? Pero en realidad lo que habla básicamente es de cuántos operarios se tendrían que capacitar por jornada, qué características tienen que tener, qué tienen que conocer, qué cursos tienen que hacer, cómo. En realidad lo que habla es de esa situación. Ahora, el IT 16, vieron que saltamos del 13 al 16, el IT 16 habla del plan de evacuación, de las rutas de escape, de los puntos de reunión y de los elementos de protección y seguridad. Entonces habla de los corredores, o sea, qué es lo que qué recorrido tiene que hacer la persona, cuánto es la máxima distancia, por ejemplo, entre el punto donde se encuentra a una salida o a un elemento de protección o a la salida a la calle. Y por ejemplo dice que no, si tengo rociadores
el recorrido total no puede superar los 122 metros, pero puede llegar a los 122 metros. Pero de no ser así, tendría que tener, por ejemplo, tendría que tener elementos de protección cada 30 metros, o la salida no podría estar a una distancia mayor de 30 metros. Bien. Ahora, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que me da la norma, verdad, para calcular las puertas, para calcular el ancho de esos corredores, datos de ese tipo? Bueno, acá en este IT 16, lo que me da unas fórmulas como esta, ¿verdad? Para el ancho de las salidas, la cual me dice que el ancho de las salidas, ¿verdad? Y en realidad lo que me dice es que el número de unidades de pasaje, o sea, el ancho de las salidas, se da de acuerdo a la siguiente fórmula, que es la población, la ocupación, que lo tomo de una tabla 1 del anexo A, y la capacidad de la unidad de pasaje, que lo tomo también de esta tabla 1. Y esa tabla 1, que está en este mismo IT prácticamente al final, es el anexo A, y acá vieron que me trae en la primera columna letras, en la segunda me dice esas letras con un índice, luego viene la población, que es el dato que yo necesito acá, población-ocupación, que acá me dice, ¿verdad? Me da valores, y luego la capacidad de unidad de paso, que es la capacidad de la unidad de paso, que era la C, que yo tenía que emplear en esa fórmula, que era NP dividido C. Entonces, ¿qué es esta letra? Esta letra la van a encontrar, es el destino. Es, por ejemplo, es un hospedaje, es una vivienda, o es industria, es la letra I, es un depósito, es la letra J, es un depósito, fraccionamiento, elaboración, manufactura, transporte, cualquier caso que se dé para materiales explosivos, y el M es para casos particulares, como también para cualquier caso que se dé en casos particulares, como puede ser telefonía, como puede ser informática y algunos más. Eso lo vamos a ver en el IT 00, porque, reitero, a partir del IT 00 es que yo vengo a estos otros. Y estos números van a hacer referencia a si pueden haber casos en que ese local se considere incombustible, o su material, o su elaboración, su manufactura, se considere incombustible, como puede ser el caso de los depósitos, o puede ser de baja, de media o de alta carga de riesgo, como podría ser en las industrias, como podría ser en esos otros dos locales, L y M, o también, como en el caso de los depósitos, que me dice entre qué valores de carga de fuego. Entonces me dice menor a 300, entre 300 y 1500, y mayores a 1500. Eso es para que ustedes sepan qué significa esta división y este grupo. Luego acá, una vez que yo tengo definido esto a partir del IT 00, vengo acá y digo, bueno, en una industria tengo que tengo que considerar para la población, para el P, tengo que considerar una persona cada 10 metros cuadrados de área. Y recordamos que el área se medía como límite interior, el perímetro interior era el que definía el área, no se consideraban los muros, y se consideraba todo lo que había en ese sector, incluyendo incluso aquellos destinos subsidiarios. Bien, y tenemos entonces que aquí tenemos, por ejemplo, lo que son la capacidad, que está definida por, en este caso, ¿verdad? Los accesos, ¿verdad? De las descargas, me da este valor 60. Si tuviera escaleras o rampas, tendría que aplicar este valor 45, y para el caso de las puertas, aplico este coeficiente, que es 100. Y bueno, y lo mismo para depósitos, y lo mismo para, la misma forma de interpretarlo para L y M. Bueno, ¿qué pasa con el ancho de las salidas? En el ancho de las salidas vimos que
yo tenía, bueno, el otro valor, ¿no? El anterior que yo tenía era el dimensionado de las salidas, y ahora en este caso, bueno, es el mismo que lo iba a explicar 2 veces, ¿verdad? Es el mismo que lo muestro en mayor dimensión, para que lo vean. Mayor dimensión para que lo vean, que permite entonces este cálculo de ancho de salidas. Bien, ¿qué pasa ahora con el ancho del pasaje? Bueno, acá tenemos que él da un ancho mínimo, ¿verdad? Y dice que ese ancho mínimo, el n que habíamos calculado, se tiene que multiplicar por el factor 0,55. Y que este va a ser el ancho mínimo de las salidas. Bueno, y acá les da una imagen de qué sucede cuando yo tengo algo que sobresale de la pared, como en este caso que son pilares, ¿verdad? Y yo les diría acá que tienen que tener también en cuenta si tienen cañerías que vienen por aquí, por delante del pilar, que no hacen un recorrido por la pared, codo, codo, recorrido, y vuelven, que no hacen todo, que no siguen todo el perímetro, ¿verdad?, que tiene este pilar, sino que las cruzo por acá adelante apoyándose en el pilar. Entonces ahí, cuidado, porque puede ya no ser esta distancia si la altura de esas cañerías no está por encima de los 2,70 m. En el caso, por ejemplo, de un local de proceso o un local de depósito. O sea, tengo que atar estas situaciones a el resto de las instalaciones y al proceso, y incluso a las instalaciones eléctricas que yo tuviera. Si paso una bandeja por acá adelante, ¿verdad? Entonces, esa bandeja de pronto puede estar a una altura de una plataforma que yo tenga, bueno, ya no es esta distancia la que voy a tener que considerar, sino que voy a tener que hacer, como está en esta imagen, descontar esa distancia, porque me va a estar ocupando parte del ancho de esa circulación. Bueno, acá tenemos el caso es cómo se abren las puertas cuando yo voy a tener la salida, que dice que se abren hacia el sentido de la salida de escape, porque así vienen todos en este sentido, y bueno, y la puerta se recuesta. ¿Por qué es importante cómo bate la puerta? Bueno, es importante que la puerta primero bate hacia afuera, porque es una puerta que sale hacia un escape, y entonces va a tener, va a batir de esta forma, dejando el espacio libre de 1,20 m, mayor o igual a 1,20 m, y lo otro es también tener cuidado qué está pasando acá en este plano que va a estar ocupado por la puerta. Si yo pongo una señalización y la pongo incluso por encima de la puerta, puede ser que no se visualice tan fácilmente como si yo lo ubicara en la parte por encima del dintel o de este lado, del lado en el cual la puerta no se abre. Si tengo un elemento de accionar, un interruptor, bueno, no sería lógico ponerlo en este sentido, que la puerta va a abrir. Bien, acá habla sobre los accesos, la altura que tienen que tener esos accesos, las distancias máximas a recorrer, según la tabla 2 del anexo. En la tabla 1 vimos que daba, ¿verdad?, los anchos de de las circulaciones y los anchos, ¿verdad?, que el ancho de esa circulación. Acá en la tabla 2, dentro de este mismo IT, está mencionando, ¿verdad?, las distancias máximas a recorrer. Bueno, ahí da una serie de valores, y acá en esta tabla es similar, ¿verdad? Lo que podían no entender es a qué corresponden, o todavía no interpretar a qué corresponden estas letras con estos números. Y bueno, y cuando veamos el IT00 y el 12 lo vamos a comprender, pero ya les digo que el I, repito, es industria, el J es depósito sin fraccionamiento, que son los que nos interesan a nosotros. Después nos interesa el L y el M, ¿verdad?, que están comprendidos en esta fila. Y bueno, y acá tenemos con rociadores, sin rociadores, y tenemos con salida única más de una salida, ¿verdad? Y bueno, y acá tenemos, ¿verdad?, las distancias máximas que puedo tener de recorrido.
Bien, ¿qué pasa? Vieron que saltamos del IT. Saltamos o fuimos del IT 13 al IT 16, que era el plan de evacuación y salidas de emergencia, el IT 19. No hay IT 8 y 9, no hay IT 15, 15 y después no hay 17 y 18, hay 16, sí, ¿verdad? Y no hay, nosotros no le subimos en realidad, por ejemplo, el IT 30, porque hace referencia a fuegos artificiales, el IT 39, porque hace referencia a locales comerciales, el 38, porque hace referencia a cocinas comerciales no industriales, el IT 43, porque hace referencia a edificaciones existentes, casos específicos de edificación existente, el IT 40, porque hace referencia a construcciones patrimoniales en zonas patrimoniales, construcciones patrimoniales y construcciones patrimoniales en zonas patrimoniales. Entonces, van a encontrar el 14, no sé si se los mencioné, pero no lo subimos porque corresponde a fuegos artificiales. Bueno, ¿qué sucede acá entonces? Nosotros a la plataforma subimos aquellos IT que se vincularan con el tema y también no solo que que se vincularan directamente con el tema que corresponde a el curso que es diseño anteproyecto de locales industriales y entre ellos plantas de procesos. Aquí tenemos el IT 00. El IT 00 tuvo cambios a partir de que entró en vigencia este año, bueno, este año, sí, este año 2020, ¿verdad? Que indica acá. Y lo que hace es, va a tener en estas diferentes tablas, que yo acá les muestro en esta tabla, el grupo I es industria, ¿verdad? Cuáles son, ¿verdad? Lo ordena con los diferentes elementos de protección y luego acá, de acuerdo a la altura, en diferentes alturas, hay que en esta matriz cruzar la fila y la columna para ver si corresponde. Lo gris es que no corresponde, lo que tiene cruz es que corresponde a considerar. Bueno, en este caso, nuevamente tenemos, ¿verdad? Acá les muestro más extensamente el IT que le habla de industria, de depósito, de explosivos, ¿verdad? En cualquiera de estos casos, comercio, industria o depósito, y categorías reservadas, que allí les habla, ¿verdad? Y la carga de fuego, que hace referencia acá, está dentro de estos parámetros. Bien, esperamos que este material, este paneo general les haya resultado útil y ahora este que vimos era interpretación general, podríamos decir, de los instructivos técnicos. Tenemos dos más que son de interpretación, que el A corresponde a industria y el B corresponde, el que llamamos B, nosotros en el curso, corresponde a depósitos. Muchas gracias y espero que el material les resulte útil.